La presentación del pan. El sacerdote que está presidiendo la Eucaristía toma el pan, la hostia, usualmente sobre la patena, y la levanta haciendo esta oración. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Esta oración puede tener dos variantes y más bien dos formas de hacerse. Una en silencio, en secreto, donde el sacerdote levanta el pan y lo dice en voz muy baja. Y usualmente cuando lo hace de esta forma es porque hay un canto que está acompañando el ofertorio. La otra opción es decirlo en voz alta, a la cual cuando nosotros lo escuchamos o cuando la asamblea escucha esta oración, va a responder en voz alta, bendito seas por siempre, Señor. A esto llamamos la presentación del pan o en algunos lugares también lo llaman el bendecir. Y hay que entender lo que significa esto. La bendición, más que el tratar de exorcizar o de hacer inmune el pan para que se vaya todo espíritu maligno, como en algunas culturas o en algunos tiempos pensaban que al estar haciendo muchas señales de la cruz sobre el pan era para que se alejara todo mal sobre este pan que iba a ser bendito, que se iba a utilizar para la misa. No, no es esa la finalidad. La finalidad es más bien bendecir. Y el bendecir viene del bien decir, que de una u otra forma lo que queremos es más bien hablar bien. Y en ese sentido, hablamos bien del pan que hemos recibido de Dios. Y más que bendecir el pan, más bien bendecimos a Dios por el pan que nos ha dado, el cual se utilizará o se presentará para que se convierta en el cuerpo de Jesús. Este pequeño rasgo de la Eucaristía viene de una tradición judía muy antigua. Porque resulta que en las tradiciones de la piedad judía, cuando más de 3 personas se reunían para probar un alimento, tenían que bendecir a Dios. Y precisamente es ahí donde nosotros tomamos este gesto. Recibimos el pan, bendecimos a Dios por lo que Él nos ha dado. Si prestamos atención a esa palabra o a esa oración, no se trata de expulsar y de proteger el pan con muchas cruces como antiguamente se creía, sino más bien de alabar a Dios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. ¿Nos damos cuenta de los movimientos que tiene? Es fruto de la tierra, pero también es fruto del trabajo del hombre, que en este momento vamos a presentar y se convertirá en un pan de vida para nosotros. Ese pan de vida nos vamos a referir al cuerpo de Jesús. Nos vamos a referir a la presencia sacramental de Jesús, que precisamente es un pan. Recuerdo que en una ocasión un compañero seminarista, estábamos apenas entrando en el seminario. Puedo decir que afortunadamente yo como adolescente tuve una muy buena catequesis, que me explicaron muy bien la diferencia del pan consagrado de cualquier otro pan. Y lo que hace el pan con el cuerpo de Jesús es precisamente la oración sobre él. Y quiero hacer aquí una pausa para que entendamos esto. Lo que hace el pan eucarístico especial es la oración que se hace sobre él, la consagración. Antes de que llegue al altar, es un pan ordinario, es cualquier pan. Pero una vez que llega al altar y que se empieza a bendecir, se consagra, se invoca sobre él la presencia del Espíritu Santo, en ese momento ya no va a ser pan. O bueno, exteriormente seguirá siendo pan, pero interiormente se convierte para nosotros de una manera sacramental en el cuerpo de Jesús.
Ahora recuerdo a aquel seminarista que se acercó y me hizo una pregunta y elogio la humildad de este seminarista que se atrevió a preguntarme. Un compañero que me dijo, un protestante me preguntó que por qué era pan bendito, que por qué Jesús iba a estar en ese pan. Y el seminarista me dijo, le respondió a él, bueno, pues porque es un pan especial que las monjitas hacen, entonces no creas que es cualquier pan, las monjitas lo hacen en oración y le contó una historia totalmente equivocada. No, ciertamente no va a ser cualquier pan. No va a ser una concha, no va a ser pan, qué sé yo, de chocolate o qué sé yo, que compres en la tienda. No, tiene que ser un pan que siga la tradición judía, que era la que se presentaba en la cena pascual. Nuestra Eucaristía hunde las raíces en la cena pascual. No es algo nuevo, no es que dependa de la cultura en donde cada país esté celebrando. Alguien pudiera decir, ¿por qué en lugar de hostia, de oblea, no mejor nos dan un cuernito, una concha o algo por el estilo? Pues no, porque hunde las raíces en la tradición judía. Y en la tradición judía, el pan que se utilizaba para la ceremonia pascual, para el Pesaj, la cena pascual, tenía que ser un pan sin levadura. Y entonces nosotros cuidamos que ese pan sea un pan propio para consagrarse, que es un pan sin levadura y que no tiene que tener ninguna mezcla de conservador o cosas por el estilo. Sigue algunas normas muy claras. Ahora, por razones prácticas, en lugar de presentar un pan grande, como en algunos lugares todavía se usa, que presentan perdonen la expresión, pero es como si fuera una plasta de pan grande, una tortilla grande que se levanta y se consagra y después se tiene que estar rompiendo para que a cada quien darle una pieza de ese pan, que es válido. Yo he participado en misas así, porque sigue todas las normas de la elaboración del pan. Pues eso es muy difícil, porque son muchísimas las fracciones que quedan ahí y todas se tienen que recoger, porque en la parte más pequeña, ahí está Jesús completamente presente. Por eso, sobre todo en las celebraciones parroquiales, ¿verdad? Se utiliza más la hostia, la oblea, que tiene todas las características de un pan que se presenta para consagrar, pero con la facilidad de que no tienes que estarlo rompiendo ahí en la misa para darle a cada uno una parte. Cuando se usa ese pan, usualmente es en monasterios de una tradición muy antigua donde los mismos monjes elaboran ese pan y no hay ninguna prisa a la hora de celebrar la Eucaristía y se pueden tomar todo el tiempo necesario para fraccionarlo, para repartirlo sin que nada caiga al suelo y para consumirlo. El día de hoy queda claro que es mucho más práctico tener esa hostia, esa oblea, el pan que se utiliza para consagrar y que es más fácil que se nos dé y se distribuya en la misa. Pero es un solo pan, el pan que presentamos a Dios. San Ignacio de Antioquía tenía esta frase que me gusta mucho y te la comparto. Él dice, no siento placer por la comida corruptible, ni por los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo. Aunque nuestros ojos vean solamente pan, si somos capaces de abrir nuestro corazón va a reconocer que es Jesús verdaderamente presente ahí. Pero no nos adelantemos, de eso hablaremos un poco más adelante. Ahorita es el hecho de bendecir el pan, de presentarlo a Dios, y ese será el pan que se consagre para la Eucaristía.